Durante la época dorada de Hollywood, las luces, las fiestas y la fama escondían algo más oscuro. Carreras que parecían intocables terminaron manchadas por escándalos, violencia y finales indignos. Hubo ídolos que pasaron de las portadas a celdas frías, de sets millonarios a pasillos de hospitales psiquiátricos. Algunos fueron traicionados por su propio entorno, otros cavaron su tumba con decisiones peligrosas. Los estudios sabían más de lo que contaban, pero preferían proteger la marca antes que al artista. Gig Young fue uno de esos actores que parecía tenerlo todo: talento, presencia y el tipo de encanto que abría puertas. Ganó un Oscar, trabajó con los grandes, pero su vida privada se llenaba de botellas y pleitos que los publicistas ya no podían tapar. En los sets, a veces llegaba con la mirada perdida y el guión temblando en la mano. Se sabía que la noche anterior había sido más larga que la jornada de rodaje. Su carácter explosivo lo convirtió en un riesgo para las producciones, y Hollywood comenzó a cerrarle las puertas una a una. La última etapa de su carrera fue una espiral sin control, de papeles mediocres, deudas y relaciones que terminaban peor de lo que empezaban. Hubo rodajes en los que se notaba que él ya no quería estar ahí, que lo hacía solo por el cheque y para mantener una fachada que ya no engañaba a nadie. Terminó siendo más conocido por sus escándalos que por sus películas, y los pocos que lo frecuentaban sabían que el final estaba cerca. Lo que lo hundió no fue un solo error, sino una cadena de decisiones malas, cada una peor que la anterior. El hombre que una vez podía improvisar una escena brillante, ahora apenas podía sostener el texto, y los directores lo contrataban con un pie en el freno, listos para reemplazarlo si algo salía mal. La industria que antes lo celebraba, ahora lo esquivaba como a un problema que no querían tener que resolver. Cuando su nombre volvió a los titulares, ya no era por un papel, sino por un episodio trágico que selló su caída definitiva. La prensa habló unos días. Luego pasó al siguiente escándalo. Y Gig Young quedó como otro ejemplo de cómo Hollywood devora a los suyos cuando dejan de ser rentables. Su final fue la última escena de una vida donde el guión siempre estuvo marcado por la tragedia. Robert Walker Sr. tenía una mirada intensa que en pantalla lo convertía en un protagonista creíble, pero fuera de ella se perdía entre tratamientos médicos y noches interminables. Desde joven, las presiones del estudio y un matrimonio roto con Jennifer Jones lo arrastraron a un terreno inestable. No era raro verlo desaparecer del set por horas, y cuando volvía, los directores sabían que debían ajustar el rodaje a su estado de ánimo. Sus problemas de salud mental eran conocidos en la industria, aunque nunca se hablaba de ellos en público. Las discusiones con productores eran tan explosivas que en más de una ocasión lo retiraron de un proyecto ya firmado. Hollywood no quería tratar con alguien impredecible, y poco a poco su círculo de trabajo se redujo al mínimo. Las últimas semanas de su vida fueron una mezcla de tratamiento psiquiátrico y desesperación personal. La medicación que le recetaron fue tan fuerte que terminó afectando su sistema, provocando un final repentino que dejó a todos en shock. Algunos compañeros de set dijeron que lo veían apagado en sus últimos días, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Su muerte quedó envuelta en un silencio incómodo. Los medios apenas cubrieron la noticia, y pronto fue reemplazado en la memoria colectiva por el siguiente estreno. Robert Walker Sr. fue otro actor que la maquinaria del cine exprimió hasta dejarlo sin fuerzas, ni en la mente ni en el cuerpo. William Holden era el ejemplo del actor que Hollywood adoraba. Atractivo, versátil y capaz de vender cualquier papel. Ganó premios, fue uno de los más cotizados, pero también uno de los más autodestructivos. El alcohol era su compañero constante, y no importaba si había rodaje al día siguiente. Sus amigos más cercanos sabían que Holden podía pasar de un brindis tranquilo a una discusión violenta en cuestión de minutos. Su carrera nunca dejó de moverse, pero los rodajes se volvieron más complicados a medida que su estilo de vida pasaba factura. Hubo escenas en las que el maquillaje debía ocultar golpes o cortes provocados fuera del set. El encanto del galán se fue desgastando, y aunque todavía le ofrecían papeles, la energía de sus primeros años ya no estaba. En su vida privada, las relaciones eran tan intensas como breves, y muchas terminaban en portadas de revistas por los motivos equivocados. La soledad lo acompañaba incluso en fiestas llenas de gente, un contraste brutal con la imagen que vendía en pantalla. El paso del tiempo no le dio calma, solo más excusas para seguir bebiendo. Su final fue tan abrupto como doloroso. Una caída en su propia casa lo dejó sin vida. Tardaron días en encontrarlo,
Un reflejo cruel de cómo un hombre que alguna vez fue el centro de atención podía partir sin que nadie lo notara de inmediato. Charles Bickford nunca fue el típico galán, pero sí un actor de carácter que imponía respeto. Tenía fama de desafiar a directores y productores, lo que le cerró puertas a pesar de su talento. Su temperamento fuerte le costó contratos importantes, y los rumores de choques en rodajes lo siguieron toda su vida. Una pelea en un set cambió su destino. Sufrió un ataque de un animal durante un rodaje que lo dejó con cicatrices permanentes. Aunque logró seguir trabajando, su aspecto físico lo relegó a papeles secundarios y de carácter duro. La industria lo veía como un problema y no como una inversión segura. Y eso marcó el resto de su trayectoria. Lejos de las cámaras, Bickford vivía con dolor crónico, lo que lo llevó a tratamientos continuos y hospitalizaciones frecuentes. Nunca dejó de trabajar del todo, pero cada rodaje era más difícil que el anterior, y él lo sabía. Los compañeros respetaban su profesionalismo, aunque pocos querían estar cerca cuando se enojaba. Murió sin el ruido mediático que acompañó a muchos de sus colegas, con una filmografía extensa pero sin el reconocimiento que merecía. Hollywood había decidido mucho antes que no era un hombre de portada, y lo trató como tal hasta el final. Sterling Hayden era un tipo imponente, con una presencia que llenaba la pantalla. Fue héroe de guerra, marinero y actor de éxito, pero su vida estuvo marcada por decisiones que lo pusieron contra la corriente. Se enfrentó al sistema de estudios y pagó caro por ello, ganándose la fama de rebelde. En pleno auge, decidió dejar Hollywood para navegar, rompiendo contratos millonarios. Cuando volvió, el interés por él había bajado, y los papeles ya no eran los mismos. Sus problemas con el alcohol y sus declaraciones contra el ambiente de la industria lo convirtieron en un invitado incómodo. En más de un rodaje, su franqueza brutal le costó enemistades. También tuvo enfrentamientos con el FBI y problemas legales por su pasado político, algo que los estudios preferían olvidar, pero que él no negaba. Su relación con la prensa era igual de áspera, negándose a vender la imagen limpia que el público esperaba. Cada entrevista era una mezcla de confesiones incómodas y críticas al sistema. Sterling Hayden terminó sus días lejos de los reflectores, escribiendo y navegando, como si quisiera borrar todo rastro de su vida en el cine. Para Hollywood, era un recuerdo lejano de un hombre que no se dejó domesticar, pero que pagó el precio de vivir según sus propias reglas. Lionel Atwill fue un actor británico con una presencia única, capaz de dar vida tanto a villanos elegantes como a figuras misteriosas. Durante años, Hollywood lo tuvo en la lista de secundarios de lujo, hasta que un escándalo privado arrasó con su carrera. Su nombre apareció en titulares por motivos ajenos al cine, y aunque intentó defenderse, los estudios prefirieron dejarlo fuera de sus producciones. En rodajes posteriores, los equipos notaban que la tensión lo seguía, que los productores vigilaban cada paso como si temieran otro desastre. Su agenda se vació, y las llamadas para papeles importantes dejaron de llegar. Pasó de trabajar con grandes estrellas a aceptar trabajos menores y sin crédito, solo para mantenerse activo. Los últimos años fueron una mezcla de problemas de salud y una reputación dañada que nunca logró reparar. El brillo que una vez tuvo se fue apagando entre hospitales y estancias cortas en producciones sin relevancia. La prensa lo mencionaba de vez en cuando, pero siempre recordando aquel episodio que lo condenó. Murió sin haber recuperado su lugar en la industria, y para muchos, su legado quedó empañado por algo que Hollywood jamás le perdonó. Atwill fue un ejemplo de cómo un solo golpe a la imagen podía dejar fuera a un actor para siempre. Chester Morris, recordado por la serie de películas de Boston Blackie, fue en su momento un protagonista sólido, con un estilo sobrio y seguro. Sin embargo, el paso del tiempo lo dejó atrapado en un personaje que ya no interesaba tanto. Las ofertas de cine se redujeron drásticamente, y los años siguientes se dedicó casi por completo a la televisión y al teatro de bajo perfil. Las giras teatrales lo mantenían ocupado, pero también lo alejaban de las oportunidades en Hollywood. A pesar de su disciplina profesional, las deudas y problemas personales comenzaron a acumularse, y cada vez aceptaba más trabajos solo por necesidad. El desgaste físico y emocional empezó a notarse. Amigos cercanos contaban que a veces, antes de salir al escenario, se quedaba en silencio, como desconectado de todo. El reconocimiento que había disfrutado en sus años dorados ya no estaba, y la prensa prácticamente lo ignoraba. Su vida terminó de manera discreta, sin escándalos de último momento, pero también sin el homenaje que merecía.
Hollywood ya había olvidado a Chester Morris antes de que él se despidiera para siempre. Alan Ladd fue uno de los galanes más queridos de los años 40 y 50, con papeles que lo hicieron ídolo de taquilla. Pero la presión por mantener esa imagen perfecta fue un peso constante. Las lesiones físicas y el abuso de analgésicos y alcohol se combinaron en un cóctel que lo fue debilitando poco a poco. En los sets, seguía siendo profesional, aunque más reservado que antes. Algunos directores notaban que ya no tenía la misma energía, que las largas jornadas lo agotaban más de lo normal. El miedo a quedar fuera del negocio lo llevó a aceptar papeles mediocres, lo que afectó su reputación. Sus problemas de salud se agravaron con el tiempo, y los últimos años fueron una lucha silenciosa contra su propio cuerpo. Nunca dejó de trabajar del todo, pero sus apariciones se hicieron cada vez menos frecuentes y con menor relevancia. Murió joven, dejando tras de sí una mezcla de nostalgia y tristeza en quienes lo recordaban. Alan Ladd pasó de ser un símbolo de éxito a un caso claro de cómo Hollywood puede desgastar incluso a sus estrellas más brillantes. George Zucco fue un actor británico especializado en papeles oscuros y misteriosos, muy solicitado en la era dorada del cine de terror. Su rostro y voz inconfundibles lo hicieron parte de producciones de culto, pero su salud comenzó a deteriorarse de forma implacable. Una enfermedad neurológica lo obligó a dejar los rodajes, algo que lo afectó profundamente. Con el trabajo reducido al mínimo, Zucco pasó a depender de su familia, aunque la industria aún lo recordaba con respeto. No hubo escándalos ni titulares ruidosos, solo un silencio creciente alrededor de su nombre, hasta que dejó de aparecer en las carteleras. Los últimos años los pasó entre hospitales y un aislamiento que lo mantuvo lejos de sus compañeros de set. Su figura, que antes imponía en pantalla, se fue debilitando hasta ser irreconocible. Cuando murió, apenas hubo menciones en la prensa, y su legado quedó relegado a los fanáticos del cine clásico, que todavía lo valoraban como uno de los grandes secundarios del género. Franchot Ton, miembro fundador del Group Theatre y actor de gran prestigio, vivió una carrera llena de contrastes. Fue protagonista en dramas de alto nivel y pareja de Joan Crawford, pero también estuvo envuelto en conflictos y problemas legales. Algunos rodajes se interrumpieron por sus peleas personales, lo que comenzó a restarle oportunidades. Su vida sentimental caótica alimentó la prensa de espectáculos, que lo seguía más por sus romances y disputas que por sus películas. En varios momentos, sus excesos y roces con productores lo dejaron fuera de proyectos importantes, obligándolo a aceptar papeles de menor categoría. En sus últimos años, la salud y el trabajo se deterioraron al mismo ritmo. El hombre que había compartido pantalla con los más grandes, ahora aparecía solo en producciones pequeñas o televisión, lejos de los días de gloria. Cuando falleció, fue recordado de manera breve en los medios, como una nota más en la página de obituarios. Su carrera quedó como un ejemplo de talento desperdiciado entre decisiones equivocadas y un sistema que no perdona. ¿Qué pesa más en Hollywood? ¿El talento o los titulares de tu vida privada? En Hollywood, la fama es un contrato que siempre tiene letra pequeña, y cuando esa letra se cumple, la caída no avisa. Estos actores pasaron de alfombras rojas y estrenos multitudinarios a habitaciones de hospital, celdas o apartamentos vacíos, donde el único ruido era el eco de lo que fueron. El sistema no tiene paciencia con quienes se quiebran, y menos aún con quienes se rebelan. El brillo del pasado no paga las cuentas del presente, y en esta lista lo vimos claro. La industria aplaude con fuerza pero olvida con rapidez. Las películas permanecen, los aplausos se apagan, y lo único que queda es el recuerdo de que incluso los más admirados pueden terminar sin nada. Si quieres conocer más historias crudas y sin maquillaje del viejo Hollywood, suscríbete y sigue en este viaje donde el glamour no siempre tiene final feliz.